Bien, como les dije en el video anterior, eso lo vamos a ver a continuación en un ejercicio, ¿no? Sin embargo, para poder concluir con el tema general de la parte teórica o la base teórica general, ¿ok? Pues no lo estoy detallando acá, sino simplemente le estoy dando un enfoque general. Veamos cómo una vez obtenía esa ecuación canónica, que si se dan cuenta lo que diferencia es esos valores o esas semidistancias de A y B, que aparecen allí, obviamente una semidistancia mayor o una semidistancia menor. Si se dan cuenta, eso lo van a conseguir o lo van a ver en, en las ecuaciones previas. Por ejemplo, fíjense, la del semieje mayor es A, estamos hablando de esto, el semieje mayor yo lo voy a conocer siempre como A, y el semieje menor lo voy a conocer como B, y la semidistancia focal, que es la que estoy marcando aquí, la vamos a conocer como C. Estos son los valores. Este valor lo tengo yo de la ecuación canónica, este valor lo tengo yo de la ecuación canónica, y esta C que aparece acá la obtengo yo del despeje de esta relación pitagórica que le estoy señalando aquí, ¿verdad? Donde yo al despejar C cuadrado obtengo ese valor de esa semidistancia focal que estoy buscando cuando obviamente despejo C. Entonces me quedaría C cuadrado va a ser igual a cuadrado, de esa relación pitagórica al cuadrado, menos b cuadrado, ¿no? Entonces de aquí yo despejaría el valor de c, ¿sí? Pues quedaría que, si yo despejo c, esto me quedaría c, ¿verdad? Va a ser igual a la raíz cuadrada, perdón, a la raíz cuadrada, por aquí, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de a cuadrado menos b cuadrado. Entonces, porque yo lo que estoy buscando es el valor de c. Si se dan cuenta, entonces ese valor yo lo puedo despejar de esta ecuación o esta relación que aparece aquí pitagórica entre las semidistancias de tanto del eje mayor como del eje menor, como la semidistancia focal. Entonces, para el elipse, siempre el valor de A va a ser, o me va a denotar el semieje mayor, el valor de B siempre me va a denotar ese semieje menor, y el valor de C siempre se va a referir a la semidistancia focal, ¿no? Que era lo que estamos conversando anteriormente, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo eso, claro, yo puedo entonces ver o darme cuenta que existe una ecuación canónica, que fue donde dejé el video anterior, donde esa ecuación canónica del elipse se puede presentar en dos formas. En un caso 1, cuando el eje es horizontal, y en el caso 2, cuando el eje es vertical. Fíjense que cuando estoy en el caso 1, el horizontal, como lo dije con anterioridad, yo puedo saber automáticamente, fijando o viendo dónde está posicionado el eje o el semieje mayor, en este caso es A, que es donde se denota con la letra A, sobre las coordenadas. Si se dan cuenta, aquí este eje está sobre las coordenadas x y x sub 0. Entonces, por ende, el valor o la orientación del elipse, ya yo puedo asumirla y decir que está sobre el eje x, o que va sobre el eje horizontal. Porque recuerden que aquí está el centro de ese elipse, ¿verdad? Aquí está el centro de ese elipse, y el semieje mayor o la distancia A, que va dentro de los vértices, iría aquí, entre este vértice y este C, iría A. Igual sucede con el valor del caso 2. Fíjense que yo automáticamente, al posicionar o darme cuenta dónde está el semieje mayor, en este caso ese semieje mayor A, está sobre, o sea, está en Y o va sobre Y, entonces yo puedo decir que estoy en una orientación horizontal, esto es Y, y yo puedo decir entonces que esto es el centro, esto es C, y que del centro al vértice, ¿verdad? Hay una distancia A. Es como si volteara, como si agarrara el elipse y lo voltease, o rotara el elipse. Entonces, ya yo al saber dónde está posicionado, fíjense, dentro de la ecuación canónica, ese semieje mayor, en este caso es A,
entonces lo que va a estar dentro del denominador, yo pudiera entonces automáticamente decir en dónde está o dónde está posicionada esa distancia de ese elipse. Una vez que yo conozco o tengo eso más o menos claro desde el punto de vista teórico, entonces pasaría yo a lo que me resta de las ecuaciones o del cálculo de ese elipse. Fíjense, con la coordenada del centro, bueno, y la coordenada del centro, recuerden que el centro es el punto C, en donde está los vértices A', B', B', inclusive donde van los focos. Entonces yo sé que el centro es la coordenada C. Recuerden que el centro aquí va a ser igual como la circunferencia, va a estar denotado por el par de coordenadas, más allá de que vaya sobre A', B y B', y 6C', ese es el punto medio de ellos, va a tener dos coordenadas, va a tener una coordenada en X y una coordenada en Y. Entonces recuerden que siempre el centro va a ser X sub 0, va a tener una coordenada en X sub 0, y va a tener una coordenada en Y sub 0, y va a ser el punto medio entre los focos y entre los vértices. Fíjense, voy a tener entonces, dependiendo de donde yo esté, o el caso, o la ecuación canónica me refleje el caso en donde de la orientación del elipse, por ejemplo, si es horizontal, estoy en el caso 1, y si estoy en la vertical, es el caso 2, fijados así, por comodidad de cálculo, entonces yo puedo decir que en el caso 1, cuando la orientación es horizontal, estoy en una elipse horizontal, yo puedo calcular las coordenadas de esos vértices de A y A', ¿verdad? De esta manera, como aparece aquí, ¿no? X sub 0, el valor de X sub 0, más menos A, el valor de A, coma, y el valor de la coordenada Y sub 0. Fíjense que X sub 0 y Y sub 0 lo saco del centro. Los valores de ese centro, y ese centro, ¿dónde lo saco? Lo saco de la ecuación canónica del elipse. Y el valor de A lo puedo sacar yo, ¿de dónde? También de la ecuación canónica del elipse. Es decir, que yo tengo todos estos valores a través, o los obtengo a través de la famosa ecuación canónica. Si se fijan, esa ecuación canónica del elipse es esta que está aquí, en el caso 1. Entonces, fíjense que en el caso 1 yo tengo el centro, ¿verdad? Fíjense, aquí me están pidiendo, yo creo que ahí lo pueden ver, ahí me están pidiendo que denote este valor. Entonces, aquí en el caso 1, que es donde yo estoy, ya yo tengo este valor, X sub 0, este es un número, y tengo este valor, Y sub 0, que es otro número. Y también tengo entonces el valor de A, porque lo puedo sacar de aquí. Este valor yo sé cuánto vale, y lo puedo despejar. Entonces, ya yo tengo o puedo tener todos los valores. Fíjense lo importante de calcular bien esta ecuación canónica del elipse, porque allí prácticamente tengo todo el análisis o me baso en decir que podemos hacer todo el análisis de ese elipse o el estudio completo de la elipse. Entonces es importante tener claro cómo calcular eso y cómo llegar a esa ecuación canónica, ¿no? Desde el punto de vista teórico, lo mismo sucede con los valores tanto del foco como de las coordenadas. Entonces, por ejemplo, volviendo al caso 1, si yo quisiera saber cuánto vale ese vértice A, entonces el vértice de A me valdría el valor de X sub 0 con una más, porque estoy hablando de A siempre va a ser positivo, y los valores primos van a ser los negativos. Entonces, en este caso, A va a valer X sub 0 más el valor de A, coma, Y sub 0, son coordenadas. Entonces la primera coordenada la voy a calcular sumando o restando, dependiendo del ángulo del vértice que yo quiera saber. Por conveniencia nosotros lo vamos a trabajar solamente una sola nomenclatura. Es decir, vamos a trabajar como lo están viendo allí. No los voy a poner a que si lo quieren hacer de manera individual, bueno, lo pueden hacer de manera individual, es decir, separar los vértices. Pero con que me lo coloquen así, en una sola ecuación, en un solo vértice, donde me digan los valores y me pongan más o menos, ya estaríamos hablando de que lo están haciendo de forma correcta. Totalmente distinto. Fíjense que el caso 1, en la orientación horizontal, es totalmente distinto al caso 2. Fíjense que en el caso 2, en vez de sumar en el vértice A, sumar la semidistancia a X sub 0, como lo hacemos en el caso 1, en el caso 2,
vamos a sumar o restar la semidistancia A al valor de y sub 0. Entonces, donde yo esté, si la orientación es horizontal, todo lo voy a hacer, tanto los valores de A y los valores del foco, los voy a trabajar o a sumar a x sub 0. O sea, van a ser totalmente distintos al caso 2, ¿no? Entonces, de otra manera, eso lo vamos a, o lo van a ustedes a ir afinando cuando vayan realizando los ejercicios o cuando vayan, cuando se sienten y lo practiquen, ¿no? Pero los casos son distintos porque los ejes son diferentes. Recuerden que en el horizontal el eje mayor va en X y en el vertical el eje mayor va sobre el eje Y. Entonces, por eso es que ustedes suman o restan esas semidistancias dependiendo del caso, ¿no? En donde ustedes estén. También, bueno, voy a tener unas ecuaciones de las directrices. Esas ecuaciones de esas directrices del caso 1, fíjense, estamos en X en la orientación, donde el eje es horizontal y es X, y entonces allí yo voy a sumar esos valores a X, como si se dan cuenta que a la coordenada X, y en el caso 2, como la orientación es sobre el eje Y, el eje mayor va sobre el eje Y, entonces la directriz se la voy a sumar o restar a la coordenada de Y. Entonces por eso es que aparece X y aparece y sub 0. Acuérdense que las directrices no son más que las funciones, ¿ok? Esas famosas asíntotas o esas famosas directrices que cortan el eje y que delimitan el movimiento del elipse. Entonces, esas directrices son fáciles y sencillas de calcular. Tengo que tener el valor de A y el valor de la excentricidad, ¿no? Que es el valor de E. Ese valor de E que aparece ahí es la excentricidad. Y eso lo calculan ustedes con una fórmula o con la ecuación de la excentricidad, ¿no? Igual sucede con la longitud del lado recto. Bueno, esa longitud del lado recto no es más que la distancia entre el punto P a un punto Q. Ese punto Q es el punto punto tangencial que aparece dentro del ángulo de esa recta o de ese radio que se forja dentro del elipse. Y entonces allí tienen la ecuación. Fíjense que es bastante sencilla. Yo la puedo calcular con conociendo el valor de B y conociendo el valor de A. Ya con esos dos valores y sustituyéndolos en la fórmula, ya tengo el valor de la elipse, ¿no? Gracias por informar, Víctor. Entonces, no es más que simples sustituciones, si se dan cuenta, de una fórmula o una función canónica donde yo pudiera sustituir valores y obtener lo que se me pide, ¿no? Y finalmente, el punto o la pendiente de ese punto que aparece allí no es más que una fórmula, la fórmula de la ecuación de la recta, o la pendiente de una recta. En este caso, cuando estamos en el caso 1, fíjense que son puntos de ese punto P, que no es más que el punto que aparece dentro del elipse, que son estos puntos P que ven aquí, son las rectas. Vamos a ver si lo puedo mostrar aquí. Vamos a ver. Son estas rectas, o este punto, estamos hablando de este punto P que aparece aquí y de este punto P que aparece aquí. Esos puntos que están allí, donde tiene donde aparece una recta, ¿verdad? Yo puedo calcular la pendiente de esa recta, de ese ángulo, en función de esos puntos, o de ese punto, de cualquiera de los puntos posicionados del elipse. En este caso, bueno, por comodidad, trabajamos con el punto P. Entonces, ese ángulo recto, o esa de la tangente, yo puedo calcularlo, o de esa recta, que puede ser tangencial en su imagen, yo lo puedo calcular con el valor o con la pendiente, como lo ven aquí, del punto P, con ese par de coordenadas donde está reflejado ese valor de P o de cualquier punto del elipse. Entonces, si se dan cuenta, no es más que tener los valores de x sub 0 y de esos puntos. Yo le puedo dar los puntos de esa recta, decirle, mira, los puntos de la recta valen tanto, y yo ustedes lo que hacen es sustituir ese valor en cada una de las pendientes. De todas maneras, eso lo van a entender un poquito mejor cuando veamos el ejemplo, ¿no? Así, de todas maneras, acudan a esta ficha resumen. Fíjense que la página es 493 del su libro de Hoffman. Aquí pueden conseguir toda la fórmula y cómo se van a mover
con referencia a la parte teórica, ¿no? Esos números que dicen 48, 48G, esos son los números de referencia de las ecuaciones. Son los números que se le dan a las ecuaciones. Por ejemplo, esta ecuación nosotros la vamos a llamar 42G, o la llama el libro, la llama 42G cuando hace referencia en la parte teórica o en la parte superior, donde hace la demostración de la distancia o la semidistancia. Por eso que aparece esto 42G, esos son números de referencia que le dan a las ecuaciones, ¿ok? O sea, no se compliquen con eso, esos son números de referencia que utiliza el libro. Entonces, finalmente lo que me interesa que vean es esto que dice aquí, dice nota, ¿no? En los ejemplos de la página, los siguientes ejemplos que vamos a ver, aparecen números que están allí, en los ejemplos de la página que siguiente utilizaremos los números asignados a las igualdades tal como aparecen en el cuadro anterior. Entonces son números, son los números a los cuales se hace referencia esas ecuaciones que vieron allí, 42G, 51A, entonces son números de referencia. Llamaremos a hacer, esto sí, es lo que me interesa que vean, llamaremos a hacer el estudio completo de esa elipse, que es lo que más seguro les voy a pedir que hagan, que realicen el estudio completo de una elipse, ¿verdad? Y donde tienen que señalarme el centro, los semiejes, la orientación, la representación gráfica de esa elipse, la semidistancia focal, las coordenadas de los vértices, el valor de la excentricidad, las ecuaciones de la directrices y la longitud del lado recto. Fíjense que yo voy a llegar hasta la longitud del lado recto. Fíjense que ahí no les pide pendiente tangencial, ¿no? Con el punto P. Entonces, si nos da tiempo, vemos el lado recto, que fue lo que yo dije en la circunferencia que yo no iba a tocar, ¿no? Que en este lapso no iba a tocar el tema de la longitud del lado recto. Vamos a ver si nos da tiempo, bueno, hablamos un poquito sobre ello, ¿no? Sin embargo, no es que no sea menos importante, pero bueno, creo que conociendo la base, porque ustedes lean 2 o 3 líneas, pueden calcular la pendiente del ángulo recto. Entonces, yo voy a llegar hasta la longitud del lado recto, sí, más no la pendiente. El cálculo de la pendiente puede ser que, si me da tiempo, lo veamos más adelante, ¿no? Entonces, dicho eso, vamos a realizar o vamos a ver el ejemplo que nos da el Hoffman, ¿no? El primer ejemplo que nos da el Hoffman. Vamos a ver si, el primer ejemplo que nos da el Hoffman, voy a hablar del ejemplo 18, que está como medio lenta mi máquina aquí. Vamos a ver ese ejemplo 18 rápidamente, fíjense. Ahí dice hacer el estudio completo de la siguiente elipse y me da una ecuación canónica, ¿no? Entonces yo tengo que conocer o saber que tengo dos ecuaciones canónicas. Vamos a ver si podemos ponerlo por aquí para que lo puedan ver mejor. Tengo estas dos ecuaciones. Esta ecuación canónica, esta que está aquí, y tengo esta ecuación canónica, esta ecuación que está aquí. Entonces, recuerden que esto es lo mismo que trabajar como si estuviera trabajando la circunferencia. Es decir, si me da una ecuación canónica y me dicen, hay el estudio completo de esa elipse, entonces, obviamente, lo que hago es trabajo con la ecuación canónica para obtener una ecuación general o tener todos los elementos de la elipse porque ya la tengo. Ya con que me den una ecuación canónica, ya yo tengo todos los elementos para poder hacer los cálculos dentro de la ecuación. Totalmente distinto si me da una ecuación general. Si me da una ecuación general, entonces yo parto de la general y voy a obtener una canónica, y esa canónica, a través del método de completación de cuadrados, obteniendo esa canónica, voy a poder tener todo lo demás. Entonces, aquí la clave es saber y obtener la canónica de la elipse. Y una vez que yo tenga eso, todo lo demás lo puedo calcular, ¿no? Vamos a ver qué es lo que nos muestra aquí el primer ejemplo del Hoffman. Fíjense, aquí el Hoffman nos da una elipse, nos dice hacer el estudio completo de la elipse, nos dan esa ecuación canónica que está ahí. Recuerden que la ecuación canónica, vamos a verla. Supónganse que tengo dos tipos de ecuación canónica y lo primero que tengo que hacer es dibujar desde el punto de vista teórico cuál es esa ecuación, ¿no? Entonces, se supone que la ecuación canónica de la elipse es x menos x sub 0, vamos a ponerla aquí desde el punto de vista teórico, ¿verdad? X menos x sub 0, esto está elevado al cuadrado, esto es más
¿verdad? Más y, ¿verdad? La ponen en y, menos y sub 0, menos y sub 0, y esto está elevado al cuadrado, ¿verdad? Y esto va a ser igual a 1, siempre tiene que ser igual a 1, y entonces aquí me voy a dar cuenta, desde el punto de vista teórico, dónde está ese semieje mayor. Entonces, ¿cuál de estos dos valores que están aquí son mayores? Si me doy cuenta, entonces, el 25, el denominador 25 es mayor. Entonces, yo podría decir que ese valor, o que yo estoy en presencia de que el semieje mayor, o el a cuadrado, vale 25, y el b cuadrado vale 9. Pues lo primero que hago es ver cuál es cuál valor mayor del denominador o cuál de los dos denominadores es el mayor, y en base a eso puedo decir que ese es el semieje mayor. En este caso es el valor de A. Entonces por allí me doy cuenta entonces que A cuadrado, ¿verdad? Con saber la ecuación, que esto es el caso 1, estoy en el caso 1, ¿verdad? Fíjense lo poderoso de conocer la ecuación. Estoy en el caso 1. Si estoy en ese caso, yo puedo entonces decir varias cosas sin resolver absolutamente nada. Puedo concluir de que el semieje mayor vale, el a cuadrado vale 25, entonces el semieje mayor vale 5. Le digo ese valor al cuadrado, lo despejo de ahí. Puedo concluir entonces que b cuadrado es igual a 9. Yo puedo decir esto, yo puedo decir que a cuadrado, ponerlo aquí, a cuadrado es igual a 25. ¿Verdad? 25. Puedo concluir que b cuadrado, ¿verdad? Es igual a 9, ¿verdad? De aquí yo puedo decir entonces, despejando a, yo puedo decir que esa a, ¿verdad? Va a ser igual a la raíz de 25. Sí, la raíz de 25. Y entonces yo puedo decir entonces finalmente que a va a ser igual a 5. Lo mismo sucede con el b. Yo puedo decir entonces que b, despejando esa b cuadrada, me quedaría que b va a ser igual a la raíz cuadrada de 9. En este caso es exacta. Y entonces yo puedo decir que b va a ser igual a 3. Entonces, también puedo, fíjense, ya tengo el valor de A, tengo el valor de B. También tengo el centro, el valor del centro. El centro es X, viéndolo de manera general, ¿no? X sub 0, Y sub 0. Yo puedo decir entonces que el valor del centro va a ser, ¿quién esto va a ser? Este es el centro, ponerlo aquí el centro, va a ser igual, va a ser el valor de X sub 0, fíjense que es lo que hace 0 la ecuación, en este caso va a ser 3, el centro va a ser 3, y esto que hace 0 la ecuación, ¿verdad? Sería menos 2, menos 2. Ya puedo decir entonces que tengo el centro, tengo los valores de valor de X sub 0 y valor de Y sub 0. Tengo entonces, también puedo, fíjense, ya conozco la semidistancia A, la semidistancia B, semidistancia mayor, semidistancia menor, tengo el valor del centro, prácticamente tengo todo para poder hacer el cálculo. Inclusive puedo despejar C, yo puedo decir que C cuadrado, puedo calcular la semidistancia focal C, yo puedo decir que C cuadrado es igual a cuadrado menos B cuadrado. Y entonces de aquí puedo calcular C, sustituyo A, porque sé cuánto vale A. Entonces puedo decir que C va a ser igual, o sea, esa distancia focal va a ser igual a la raíz cuadrada de S a cuadrado, que a cuadrado es 25, menos el valor de B cuadrado, que en este caso es 9. Entonces resuelvo eso. 25 menos 9
Me queda la raíz de 16, 16, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, y 16. Entonces, 16, 4 por 4, 4 por 4, 16, 4. Y entonces, puedo decir que C es igual a 4. Entonces, si se dan cuenta, puedo tener básicamente todo. Con la ecuación canónica, puedo tener todo lo que me piden. O sea, puedo hacer los cálculos bastante dinámicos, porque ya tengo todo. Entonces, el secreto aquí es conseguir la ecuación canónica, ¿no? De la elipse. Entonces, fíjense que aquí, vamos a ahorrar esto, para que ustedes vean cómo nos muestra el Hoffman, y lo dejamos hasta aquí, por el tema de la clase, que me quedan 10 minutos, ¿no? Entonces, y mañana retomamos y seguimos viendo los ejercicios. Fíjense que aquí tengo el centro, que me dice que es 3 menos 2. Entonces, para seguir un orden, para que ustedes sigan un orden, van a hacerlo así como lo dice el libro, ¿no? Vamos a seguir el orden que nos da o que nos sugiere el Hoffman. Entonces, primero van a calcular el centro, después van a calcular los semiejes, van a calcular la orientación, las coordenadas. Entonces, aquí vamos a hacerlo como el libro. En este caso, el libro nos dice, bueno, van a calcular el centro, después van a calcular los semiejes, el semieje mayor. Entonces, fíjense que en esta ecuación, el a cuadrado, como se lo dibujé, vale 25, entonces a vale 5. En el semieje menor, tienen b cuadrado vale 9, entonces b es igual a 3, inclusive ya pueden saber la orientación. Fíjense que a, el semieje mayor, va sobre el eje X del denominador, está por debajo del eje X, entonces yo puedo decir que la orientación es horizontal. Puedo graficar eso. Yo creo que aquí no haya ningún tipo de inconveniente en graficar, ¿no? Pues ya ustedes tienen los puntos, los ejes de coordenada. Esos ejes de coordenada, fíjense, para yo poder graficar, lo primero que tengo que hacer, ¿verdad? Para recordarles eso, es ver cuánto valen los vértices. Cuánto vale el vértice A, el vértice B, A' y B'. Entonces, para yo saber cuánto valen esos vértices, fíjense, sencillo. Lo primero que tengo que hacer es colocar el valor del centro, ¿no? Si el centro era, vamos a ponerlo por aquí, vamos a ver si lo vemos por aquí, era 3 menos 2. Entonces vamos a poner aquí el centro, ponerlo por acá, 3 menos 2, para que vean lo fácil o cómo se haría de manera fácil esto. Entonces yo agarraría aquí y pondría aquí mi centro. Mi centro vale 3 menos 3 en X menos 2 en Y, ¿no? Entonces, fíjense, ahí dice, lo primero que vamos a hacer es señalar el centro. Bueno, señalamos el centro. El centro, la coordenada en X, cuando X vale 3, entonces cuento, ¿no? 1, 2, 3, aquí está el valor de 3, Y vale menos 2, entonces esto es 0, menos 1, menos 2, aquí está el menos 2. Cuando uno de las dos coordenadas, obtengo el centro, ya fijo mi centro, ¿no? Ahí está el centro. Después me dice, en el centro se cruzan el eje mayor, horizontal en este caso, y el eje menor. Obviamente ustedes lo saben, ya sabemos que existe dos elongaciones, una más chata en los polos, en este caso en la parte vertical, es más chato el elipse, porque estamos en una orientación o la distancia mayor está sobre el eje X. En este caso recuerden que la distancia mayor era ese a cuadrado, era 25, y la semidistancia, que es el valor de A, entre el centro y el vértice A, porque estamos en una orientación vertical, vale 5. Entonces, fíjense, ahí dice, como eso vale 5, si se acordarán de la teoría, entonces yo puedo decir que teniendo el valor de A, que es lo que necesito para graficar, que, mira, ¿se acuerdan? Que era el valor 5, y teniendo el valor de B, que si se acordarán, b cuadrado valía 9, al yo despejarlo me daba 3, entonces ya yo con esto puedo graficar, me coloco en el centro y ya yo sé que entre A y C, ¿verdad? Hay una semidistancia que vale 5, si se acordarán de eso, hay una semidistancia que se llama A, y entre B, ¿verdad? Que está aquí, y C,
que aparece aquí, hay una semidistancia que se llama B. Y entonces yo podría posicionar, y de hecho lo van a hacer así. Hay una semidistancia menor y una semidistancia mayor, y con los valores ustedes podrían entonces posicionar esos vértices. Sencillo, ¿no? Entonces, conociendo el valor de B, entonces lo que me resta es contar. Fíjense que ya yo sé que A vale 5, entonces me paro en el centro, y yo sé que esa es la semidistancia mayor entre C y el vértice A, y C y el vértice A' vale 5. Entonces, me paro aquí en C y cuento 5 a la izquierda y 5 a la derecha, ¿no? 5 valores. Entonces, cuento 1, 2, 3, 4 y 5. Y entonces coloco aquí, fíjense, 5 valores del centro A, y aquí entonces iría mi punto A. Lo mismo sucede con el A'. Bueno, mi A' yo sé que está a la derecha y siempre va a ser así, muchachos. ¿Oyeron? A la derecha siempre van a colocar A' y a la izquierda van a colocar A cuando la orientación sea horizontal, ¿no? Entonces, en este caso, hago lo mismo. Me coloco en el centro y como A, ¿verdad? La semidistancia del eje mayor vale 5, cuento 5 posiciones. Y entonces cuento 1, 2, 3, 4, o sea, 1, 2, 3, 4 y 5, que es este 5 de aquí, ¿verdad? 5 valores a partir del centro, y proyecto y coloco mi punto A'. Lo mismo sucede con B. Sabemos que B es la semidistancia del eje menor. Entonces, agarro, me pongo en C y cuento 3 valores, ¿no? Del 0, 1, 2 y 3. Y entonces posiciono mi punto B. Igual sucede con C. Cuento 3 valores hacia abajo. Con B'. Entonces, 1, 2, 3. Y aquí estoy proyectando el valor de B. Entonces, si se dan cuenta, ya yo con conocer el valor de A y el valor de B, ya puedo posicionar o, digamos, graficar el elipse. Bastante sencillo el tema de la gráfica. Y obviamente después que ya yo tengo los vértices, lo que me resta entonces es graficarlo, ¿no? Agarrar y graficar eso. Cerrarlo como una elipse, ¿no? ¿Cómo lo cierro? Bueno, hay una técnica que utilizan aquí, que es generar un rectángulo, crean un rectángulo, ¿verdad? De manera imaginaria, y entonces con ese rectángulo se utiliza para poder trazar el elipse. Pues ya tienen el rectángulo, ¿no? Entonces, por último, trazan el elipse, donde va a estar esa región del rectángulo, y finalmente lo que le restaría entonces es calcular la semidistancia focal, ¿no? Fíjense que la semidistancia focal debería estar siempre, los focos, muchachos, atención con eso, siempre estar dentro del elipse. Nunca le van a dar focos o afuera, nunca va a ser el foco nunca va a ser mayor del elipse, porque entonces no tiene sentido. Recuerden que el foco es lo que me permite a mí trazar, o son los ejes de referencia que están dentro del elipse. Entonces, mucho cuidado con eso. Si le da un foco que está fuera de los vértices, ya saben que están haciendo algún cálculo mal por allí. Entonces, fíjense, la semidistancia focal es la del valor de C. Fíjense que esta semidistancia sale de la relación pitagórica que les dije. C cuadrado igual a 25, fíjense, sustituyendo valores. C cuadrado es igual a cuadrado menos B cuadrado. A cuadrado vale 25. B cuadrado vale menos 9. Vale 9. Entonces, recuerden que A cuadrado, ponerlo aquí, recuerden que A cuadrado es igual a 25. Y B cuadrado es igual a 25, ¿no? Y B cuadrado es igual a 9. Y de ahí entonces calculan y sacan el valor de C. De la relación pitagórica, ¿no? Lo que hacen es sustituir. Sustituyen los valores y obtienen el valor de C, ¿no? Recuerden, esto sería C, es igual a esa raíz cuadrada de esos valores, ¿no? De 25 menos 9. Entonces, lo vamos a dejar hasta aquí. Voy a detener la grabación para que la próxima clase podamos continuar desde aquí, ¿no? Podamos seguir observando el tema del comportamiento del elipse. Vamos a detener la grabación.